Sin embargo, ahora hemos visto que el Congreso de la República ha renunciado a su facultad de hacer control político, de fiscalizar. Muy buenas noches, parlamentario. Muy buenas noches, Katiuska. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por invitarme y también hacer llegar un saludo a todos sus oyentes. Semana de representación y en honor a la verdad. ¿La gente aún los espera con los brazos abiertos en sus regiones, congresista? Creo que hay que hacer una diferencia, no a todos. En mi caso no he tenido ningún problema. Ustedes pueden ver mis páginas. La gente me espera porque sabemos muy bien que trabajamos, sabemos muy bien que canalizamos, apoyamos desde el Parlamento en los problemas que tiene nuestro pueblo. Sin embargo, creo que en otros colegas he visto que no ocurre eso y lamentablemente hay una alta desaprobación del Congreso de la República y con toda justicia. La población ve lo que está pasando dentro del Congreso, que la mayoría de la derecha que controla el Congreso realmente no está trabajando para solucionar los grandes problemas que tiene nuestro pueblo. Y ya que, bueno, hemos comenzado con esta pregunta exitosa, le hacemos la misma pregunta a usted. Seguramente escuchó algunas opiniones donde la población no ve con buenos ojos o no cree que va a prosperar esta moción de censura. ¿Cuántas firmas ya han obtenido ustedes? Sí, efectivamente, frente a estos cuestionamientos hemos sido parte también, hemos firmado la moción de censura. Hay 2 mociones de censura que se están corriendo firmas contra el presidente del Congreso. Entiendo que faltan 2 o 3 firmas para las 20 que se necesita para presentarlo y por supuesto esto va a ser sometido a la admisión para el debate en la cual se va a necesitar más firmas, ¿no? O más votos. Vemos que hay de un lado, ¿no? Cuestionamientos de parte de algunos congresistas, sobre todo de la derecha. Sin embargo, en la práctica estamos seguros que van a blindar, no van a votar. Y lamentablemente vamos a continuar en el mismo problema y por eso que el pueblo con toda razón se indigna y no cree en este Congreso controlado por una mayoría derecha, fujimorista, acuñista, de Avanza País, el bloque de derecha de Acción Popular, al cual ahora también se ha sumado Perú Libre. Entonces no solamente la derecha, también en la izquierda. Porque creo que aquí va más allá un tema de ideología política, es un tema de conducta, de moral política que no distingue exactamente la bancada a la cual puedan pertenecer. Porque conseguir esas 20 firmas se ha convertido en ustedes en una labor titánica. Porque en la semana pasada tenemos la información de que ya esta semana ya tenían las 16 firmas. Y se decía que esta semana, que es el lunes, ya la estaban completando, pero luego de 2 semanas de búsqueda de esas firmas. Usted ha dicho una gran verdad, Pedro. Efectivamente, si vamos a recordar, el bloque de izquierda, cuando empezó este Congreso, sumaban 42. Es decir, conseguir 20 firmas debería ser muy rápido, pero sin embargo en la práctica no se ha visto ello, ¿no? Entonces estamos viendo también que congresistas que han entrado con la izquierda ahora actúan en consonancia de la derecha, lamentablemente. Y eso ha sido el reflejo precisamente la alianza que ellos han tenido para llevar a Alejandro Soto a la presidencia del Congreso de la República, en la cual no han hecho un análisis, no lo han hecho en base a coincidencias programáticas, ideológicas o simplemente ya de trabajar a favor del pueblo, sino que han visto otros intereses subalternos y ahora estamos viendo los problemas en la cual lamentablemente quieren aferrarse a pesar de que hay serios cuestionamientos. Y hacíamos un pequeño recuento de algunos de los parlamentarios que han sido los máximos fiscalizadores en el gobierno anterior, del señor Pedro Castillo. Arena Tudela, por ejemplo, Hernando Guerra García, entre otros, de este bloque denominado o autodenominado el bloque democrático, y ahora tienen comentarios muy diplomáticos o definitivamente en defensa de Alejandro Soto. Y antes, por lo más mínimo, por cuestionamientos como una tesis que es válido, por supuesto, las mociones de censura eran rápidamente firmadas. Censura, interpelación, vacancia. ¿Qué está pasando ahora? Se olvidaron de su deber porque es función parlamentaria el de fiscalizar. Estamos viendo la doble moral, el doble rasero efectivamente de estos congresistas. Hay que recordar cuando empezó el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Se llamaba a la semana, al mes, 4 o 3 veces a los ministros, se cuestionaba, que estaba muy bien, ¿no? Seguramente, en algunos casos con razón o sin razón. Sin embargo, ahora hemos visto que el Congreso de la República ha renunciado a su facultad de hacer control político, de fiscalizar. Efectivamente, no dicen nada del gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué?
porque se han convertido en bancadas oficialistas. Adriana Tudela, como usted dice, la colega, que antes cuestionaba, ahora es oficialista de Dina Boluarte. En la práctica lo es, aunque ellos nieguen. Pero El Fujimorismo, el partido del señor Acuña, el partido de Avanza País, los partidos de derecha, incluido ahora Perú Libre, que se ha sumado al bloque que ellos se autodenominan el bloque democrático, que están actuando en función a los intereses del Ejecutivo y están dejando de lado la fiscalización, el control político que debe haber. Hay que recordar, Katiuska, Pedro, de que este Congreso de la República ha blindado vergonzosamente a los ministros responsables de las 50 muertes. Es decir, ni siquiera se le ha dado la sanción política, la censura que debió corresponder. Igualmente no dicen nada frente a este gobierno. Y hoy estamos viendo que con tal de sobrevivir hasta el 2026, a pesar de que el pueblo no los quiere, ¿no? Están pues llegando a estas alianzas en la cual están viendo simplemente ya los intereses de ellos. Sí, pero acá, por ejemplo, se mencionaba siempre que la estrategia de poner a Alejandro Soto era para sacarlo inmediatamente y que el fujimorismo pueda tener el control absoluto de la mesa directiva. Sin embargo, llama mucho la atención que el fujimorismo no da ese paso para sacar a Soto. Al contrario, lo está protegiendo y saben que tienen los votos para evitar una censura. ¿Por qué cree que están actuando así en esa defensa cerrada sobre Alejandro Soto? Aún entendiendo que semana tras semana salen otras denuncias. Incluso los congresistas que lo defienden hasta justifican los actos por los cuales se involucran en irregularidades a Alejandro Soto. Lo último es lo que Nano Guerra dijo, justificando la manera como los trabajadores del despacho de Soto hacían el pago financiamiento en las redes sociales y ahora se conoce que también usaban trolls, cuentas falsas para que ataquen a colegas congresistas. Soto se expresa de ser inocente y el fujimorismo que lo respalda y lo defiende. Sí, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que el fujimorismo todavía considera, ¿no?, útil a Alejandro Soto. Efectivamente, el plan siempre ha sido de que mientras le sea útil, bueno, van a respaldarlo y si no, lo van a quitar, ¿no?, el respaldo que le están dando. ¿Por qué? Porque creemos de que el fujimorismo, ¿no?, en el plan que tiene, está analizando y cree pues de que ahora asumir la presidencia del Congreso es altamente cuestionable y van a perder réditos políticos. Entonces, están teniéndolo ahí hasta cierto punto en el cual sea insostenible y seguramente ellos van a sumarse también a la censura, ¿no? Pero aquí lo que ellos no están pensando es que este Congreso de la República, que debió dar espíritu de enmienda, de corrección, debió elegir a una persona idónea y deberíamos estar trabajando para recuperar, ¿no?, la poca credibilidad que tiene el Congreso de la República. Y sobre todo, Katiuska, Pedro, para dar una salida política a la crisis social, económica que estamos viviendo, Pedro. Estamos viendo de que lamentablemente tal como estamos, no está bien las cosas. El Ejecutivo no solamente es responsable de las más de 70 muertes, sino que no está manejando bien el país. Vemos la crisis económica y efectivamente yo vuelvo a la semana de representación, ¿no? Un kilo de cebolla ha llegado a 12 soles. Los alimentos básicos están por los cielos, es decir, ya no alcanza la población. Y nos sorprende también que no digan nada los congresistas, que un sector de la prensa tampoco diga nada frente a este incremento exagerado. Entonces, frente a esta crisis, hay que darle una salida y nosotros en algún momento planteamos de que Dina Boluarte debe renunciar. En el Congreso de la República debe haber un consenso para elegir a un presidente de que sea transitorio y de esta manera podemos garantizar, ¿no?, un relevo democrático en el cual se dé pues unas elecciones generales y podamos dar una salida política a esta crisis que estamos viviendo. Yo tengo la teoría de que al fujimorismo le conviene estar en buenas migas con Acuña y con su partido porque es la bisagra con el gobierno de Dina Boluarte. Ya tiene un ministro que es el de salud. Entonces considero yo que el que le conviene, ¿no?, digamos, esta relación cercana, y prueba de ello es que no fiscaliza. Contraloría, por ejemplo, ha sacado un informe importantísimo de que el Poder Ejecutivo solo ha ejecutado el 5.8% del presupuesto para el fenómeno del niño, que nos va a golpear durísimo en la economía, agricultura, ganadería, etcétera. ¿Van a llamar ustedes a los ministros para fiscalizarlos? Es nuestro deber, Katiuska, deberíamos llamarlo, pero lamentablemente estamos viendo el blindaje de esta bancada de la derecha. Y no es ahora, esto viene desde el inicio, desde que asumió las bancadas el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y yo coincido en parte en lo que usted dice, sin embargo creo que hay que aclarar de que
el fujimorismo está cogobernando con Dina Boluarte. Acuña está cogobernando con Dina Boluarte. Avanza País está cogobernando con Dina Boluarte. Es decir, les se ha dado la cuota de poder y ellos no están haciendo el control político. Ellos deben entender de que aún sean bancadas oficialistas de Dina Boluarte en estos momentos, la responsabilidad del Congreso es hacer control político. No podemos renunciar a eso. ¿Y Perú Libre también está cogobernando? Lamentablemente se ha sumado a ese grupo del bloque democrático y el tiempo será el que diga si es parte de esto o no, porque es lo que estamos viendo. ¿Y usted los considera un bloque democrático? Definitivamente es todo lo contrario, ¿no? Es un eufemismo, una metáfora que no condice, porque en realidad son un bloque antidemocrático, son un bloque que actúa a espaldas del pueblo, porque abusando de la cantidad de votos que tienen, simple y llanamente están blindando ministros acusados de ser responsables de los más de 50 asesinatos, están blindando ministros incapaces, como bien lo ha dicho usted, como lo ha dicho Katiuska. Estamos frente a un inminente niño global, ¿no? ¿Y cuál ha sido el avance? ¿Qué está planteando este gobierno? Estamos con una inseguridad galopante. ¿Cuál ha sido la política de parte de este gobierno? No existe nada. Pero el Congreso de la República, ¿qué está haciendo frente a ello? Su responsabilidad debería ser hacer el control político, llamar a los ministros, y lamentablemente estamos viendo un blindaje de parte de esta bancada de la derecha que por la cantidad de votos no permite que nosotros, las minorías, porque hay que recordar, Katiuska, Pedro, que el derecho de la interpelación, por ejemplo, es el derecho de las minorías. Deberíamos hacerlo, ¿no? Eso es la función del Congreso, pero no nos permite, nos ponen trabas y como tienen los votos simplemente están blindando a este gobierno. Señor Flores, usted viene del partido del señor Vladimir Cerrón y recuerdo que ha tenido aquí en este medio de comunicación debates acalorados, incluso en defensa de Cerrón. ¿Usted no conocía desde el inicio la intención que tenía Cerrón de gobernar a toda costa, incluso de gobernar siendo aliado del fujimorismo? Katiuska, ¿O le creyó que realmente él quería ser el defensor del pueblo? Hay que hacer una aclaración. Yo siempre he sido defensor no de personas, sino de instituciones. Defendí en su momento a Pedro Castillo porque defendía la institución de la presidencia de la República, no el voto popular. Defendí en su momento a Perú Libre como partido, no a Vladimir Cerrón. Y siempre lo he dicho, no ahora, sino al inicio dije, yo no soy cerronista, yo no sigo apellidos, yo estoy en contra de rebajar la política a apellidos, porque los partidos políticos tienen que ser más que eso, tienen que ser ideología, tienen que ser programa. Entonces no podemos rebajar a nombres y apellidos. Por lo tanto, yo he defendido a Perú Libre. Nosotros, cuando empezamos en Perú Libre, teníamos claramente la visión de cambiar este país. Este país necesita cambiar y lo planteamos de que ese cambio debía darse a través de una asamblea constituyente. Y el principal opositor era el fujimorismo y lo es hasta ahora. Y por eso cuando se hace esta alianza inaceptable, esta alianza claudicante de Perú Libre con el fujimorismo, yo he renunciado porque yo no podía permitir eso, yo no podía traicionar a mis electores ni al pueblo peruano que sabe muy bien que el gran responsable de esta crisis política de los últimos años es el fujimorismo. Pero no solamente de estos últimos años, sino de los últimos 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas están como están ahora? Porque la Constitución Política del 93 ha generado un sistema económico-social, el neoliberalismo, que lamentablemente solamente vela por las grandes empresas, sobre todo empresas transnacionales, y ha dejado de lado los intereses de los trabajadores, del poblador común, del ciudadano, de los obreros, de los campesinos. Y eso es lo que lamentablemente ahora estamos padeciendo. La solución a la crisis política, económica, social, es una solución estructural y eso va a darse a través de una nueva constitución que sea elaborado por una asamblea constituyente. Pero, congresista Flores, si el problema fue el capítulo económico, ¿por qué cuando fueron bancada mayoritaria ustedes, con Castillo a la cabeza, por qué no generaron consensos para modificar solamente el capítulo económico? Cosa que creo yo era más manejable políticamente que hablar de una nueva constitución previa asamblea constituyente y un tema sumamente ya complicado, engorroso en dimes y diretes políticos. Porque si se hubieran abocado a la modificación de un capítulo, de un artículo, capaz habrían llegado a consensos como han llegado en otras ocasiones, donde izquierda y derecha se unieron y sacaron leyes y normas a favor. ¿Por qué no se abocaron solamente a la parte del capítulo económico si ese es el medio del asunto? Pedro,
cuando empezamos el Congreso de la República, cumpliendo con nuestra promesa, personalmente yo presenté un proyecto de ley para la reforma total de la Constitución. E igualmente otros colegas también presentaron. Por supuesto, bloquearon desde la derecha. E hicimos lo que usted está manifestando, solamente ya reformas de algunos capítulos, algunos artículos, en este caso el capítulo económico, el artículo 62 de los contratos ley, el artículo 60 que no permite tener actividad empresarial al Estado. Presentamos. Todos ellos han sido bloqueados. Los únicos proyectos en los cuales se han puesto de acuerdo es en las leyes tipo la ley Soto. Es decir, lamentablemente en contra del pueblo, buscando intereses propiamente de grupos, de personas, de parlamentarios. Y eso es lo que estamos viviendo. Hemos hecho el intento. Y esta derecha, bueno, la derecha que controla el Congreso de la República, hay que decirlo con claridad, capitaneado por el fujimorismo, no permite hacer ningún cambio, ni siquiera una reforma a favor del pueblo. Y tiene en su mayoría las comisiones, ¿no? Como la de ética, que tiene cerca de 4 representantes, hemos hecho aquí el conteo, entonces así se impulse algún tipo de investigación o sanción en contra de Alejandro Soto no va a prosperar. ¿Qué Congreso nos espera en el presente año? Y cómo ustedes, que entiendo que son el bloque que está tratando de llevar el equilibrio dentro del Parlamento Nacional, va a responderle al pueblo. Efectivamente, nosotros no podemos renunciar a nuestra función, que es de hacer control político, de fiscalizar. Haremos la lucha dentro del mismo Congreso, porque ya estamos viendo cómo han empezado en esta nueva legislatura. Tenemos un presidente del Congreso con más de 55 cuestionamientos, investigaciones. Tenemos las bancadas que no tienen una claridad para poder censurarlo. Bastaría el hecho de que el presidente del Congreso fue parte, promovió una ley para beneficio propio. Eso bastaría para censurarlo. No hay más explicación que dar, pero estamos viendo la bancada de la derecha que están buscando razones, justificaciones y lamentablemente quieren seguir con este escenario, con este ánimo de impunidad. Nosotros no vamos a permitir, nosotros vamos a salir a denunciar, a decir y lucharemos dentro del Congreso porque el Congreso pues no puede de ninguna manera estar alejado de los intereses sagrados que son las del pueblo, ¿no? Perfecto, congresista Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta final por mi parte. ¿Ustedes siguen como no agrupados? ¿O están buscando ya la composición o el reconocimiento de sus bancadas? Una más de los abusos de parte de esta mesa directiva, por encima del reglamento del Congreso, no permitir que nosotros nos agrupemos, no permitir la creación de una bancada que nos corresponde por ley, porque así manda el reglamento del Congreso de la República. Lamentablemente nos han bloqueado, pero nosotros vamos a volver a presentar ahora y deberíamos pues inmediatamente ser reconocidos como una bancada, la bancada Nueva Constitución, para poder actuar de esa manera y poner al servicio del pueblo esta bancada, ¿no? Lamentablemente no lo habían reconocido porque estaban en la repartija de las comisiones, como bien dijo Katiuska, han capturado las principales comisiones, han hecho una repartija más que un reparto, ¿no? En función a intereses, inclusive pues vulnerando nuestros derechos. Pero ahora nosotros... Incluso los no agrupados podrían ser una fuerza parlamentaria dentro del Congreso de la República con la cantidad de congresistas que están en esa situación. Efectivamente, somos más de 14, ¿no? Sería una fuerza muy grande. Sin embargo, entiendo que hay diversos matices. Vamos a conversar con ellos y vamos a propender, por supuesto, de que se cree un bloque, ya más allá de las bancadas, Pedro, Katiuska, un bloque que pueda pues hacer respetar la ética, la moral y no permitir ya estos abusos, no permitir estas impunidades que lamentablemente estamos viendo. Bien, gracias a nuestro invitado Alex Flores, congresista de la República, y esperemos que, bueno, puedan seguir trabajando y cumpliendo su función de parlamentarios, representar, legislar y sobre todo fiscalizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, buenas noches.